y solamente comen carne. Pero viendo a Daniel dijeron: ¿qué comemos de este? Sus pensamientos espirituales, su mirada espiritual, su corazón espiritual, sus intenciones espirituales, en este no hay carne. El diablo solo toca a los carnales, a los espirituales Satanás no les toca. A los espirituales el diablo solo da vueltas y vueltas, pero solo toca a la gente carnal. Dios nos ayude a vivir en el espíritu. ¡Aleluya! No lo tocó, porque el diablo solo toca a la gente de carne, a la gente espiritual no los toca. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy sin hacer o estoy hecho? Gálatas capítulo 5 te da la respuesta. Verso 16 dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del espíritu y los del espíritu en contra de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que vosotros queréis. Manifiestas son las obras de la carne. Noten ahora, aquí, estas son las obras de la carne: iras, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, mentiras, borracheras, orgullo, disensiones. Dicen: los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Dice más: el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y amor, y contra esto no existe ley. Dios nos ayude a que nuestra carne esté quemada por el fuego de la palabra. ¡Aleluya! Los cegatos del camino de Emaús estaban ciegos, velados sus ojos. Dice: cuando Jesús lo reconocieron, dice: no ardía nuestro corazón cuando este hombre nos hablaba de las escrituras. Es que la palabra tiene que producir fuego en nuestro interior. ¿Qué fuego? El fuego que cocine las obras de la carne, que mate la mentira y que nazca la verdad, que mate las tinieblas y aparezca la luz, que mate el orgullo y salga la humildad, que mate lo que a Dios no le agrade. Dios nos ayude a que el fuego de la palabra nos convierta. Señor me dio estos días atrás una palabra que la prediqué a los pastores, le llaman a los pastores, pero la formaba a los creyentes también. ¿Saben? Eso me alegra. Dios te bendiga. ¿Saben cuánto tiempo estuvieron los judíos después de la cautividad en Jerusalén con el ritual levantado, pero sin oír la palabra? Más de 80 años que iban al templo, hacían ofrendas, sacrificios, pero no había cambio. Hubo reforma humana, reforma de la casa, pero no la reforma del espíritu. Iban al culto, hacían oraciones y reuniones, pero no se habían encontrado con la transformación espiritual. Después de 80 y tantos años, la segunda liberación o salida es la de Esdras. ¿Y saben lo que hizo Esdras? Lo primero que hizo Esdras después de ver al pueblo fue buscar el rollo sagrado, el rollo de la palabra. Y en medio de los escombros encontraron el rollo. ¿Y saben lo que hizo Esdras? Llamó al pueblo y dice la palabra que abrió el rollo. Y al abrir el rollo empezó a leerlo. Se tiró 6 horas leyendo la palabra. Pero dice que cada vez que ellos oían el libro, como el Esdras leía la palabra, y entonces el pueblo empezó a llorar, empezó a compugirse, cayeron al suelo, le pidieron perdón a Dios, y después de eso el templo se restauró. Hasta ahí había habido una reforma humana, pero no espiritual, una reforma de casa, de hogar, de matrimonio, de negocio. Habían abierto el ritual
cantando en los cultos, porque eran borrachos, ya no lo son, eran drogadictos, ya no lo son, eran traficantes, ya no lo son, eran estapadores y ladrones y ya no lo son, y vienen al culto y adoran y ofrendan, pero no hay cambio. Hay una reformación humana, pero no hay un encuentro con Dios y su palabra. Por eso en el mínimo problema se levanta el viejo hombre y te quieren comer, porque no ha habido un cambio. Pero el que se encuentra con la palabra le cocina. ¡Aleluya! Si Dios me tiene la mano y te escoge,